La ingeniería es un campo impulsado por datos. Los ingenieros toman decisiones críticas basadas en la información que recopilan y analizan. Estos datos a menudo provienen de muestras, que son porciones más pequeñas y representativas de una población más grande. Las pruebas de hipótesis proporcionan un marco poderoso para sacar conclusiones significativas sobre estas poblaciones basándose en la evidencia encontrada en las muestras. Permite a los ingenieros probar suposiciones, evaluar la validez de las afirmaciones y tomar decisiones informadas que impactan directamente la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad de sus diseños. Imagina que eres un ingeniero encargado de construir un rascacielos. La integridad estructural del edificio depende de la resistencia del suelo debajo de él. Recolectas muestras de suelo y pruebas su resistencia. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que estas muestras representan con precisión toda el área donde se ubicará el rascacielos? Aquí es donde entran en juego las pruebas de hipótesis. Al formular una hipótesis sobre la resistencia del suelo y analizar los datos recopilados, puedes evaluar si hay suficiente evidencia para respaldar tu afirmación o si necesitas reconsiderar tus suposiciones. Este proceso forma la base de las prácticas de ingeniería sólidas, lo que permite a los profesionales avanzar con confianza o realizar los ajustes necesarios basados en información basada en datos. En el corazón de las pruebas de hipótesis se encuentra un concepto fundamental: la batalla entre dos hipótesis opuestas. La primera es la hipótesis nula, a menudo denotada como H0. Esta hipótesis representa el status quo, la suposición predeterminada que estás tratando de refutar. Es como un acusado en un juicio, presuntamente inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. El segundo contendiente es la hipótesis alternativa, denotada como H1. Esta hipótesis desafía la hipótesis nula, presentando una explicación o afirmación alternativa. Es como la fiscalía, con el objetivo de presentar pruebas suficientes para anular la presunción de inocencia. Volvamos a nuestro ejemplo del rascacielos. La hipótesis nula, EH0, podría afirmar que la resistencia promedio del suelo en el área de construcción cumple con los estándares requeridos para el peso del rascacielos. La hipótesis alternativa, H1, por otro lado, podría afirmar que la resistencia promedio del suelo no alcanza estos estándares, lo que podría poner en peligro la estabilidad del edificio. El objetivo de la prueba de hipótesis es determinar qué hipótesis tiene más peso según los datos recopilados. Es como un jurado que sopesa la evidencia presentada tanto por la fiscalía como por la defensa para llegar a un veredicto. Las pruebas estadísticas actúan como el juez, proporcionando un marco para evaluar la evidencia y tomar una decisión. Consideremos un escenario del mundo real donde las pruebas de hipótesis juegan un papel crítico: investigar la causa del colapso de un edificio. Imaginen un edificio de varios pisos que colapsó recientemente, resultando en daños significativos y posible pérdida de vidas. Como ingeniero encargado de investigar esta falla catastrófica, sospechas que la resistencia inadecuada del suelo podría ser un factor contribuyente. Para probar esta hipótesis, recolectas muestras de suelo de varios lugares alrededor del edificio colapsado y mides su resistencia a la compresión. Estos datos serán cruciales para determinar si el suelo debajo del edificio era lo suficientemente fuerte como para soportar su peso, o si jugó un papel en el colapso. Al formular una hipótesis nula que establece que la resistencia del suelo cumple con los estándares requeridos y una hipótesis alternativa que sugiere lo contrario, preparas el escenario para una investigación rigurosa. Analizar los datos recopilados a través de pruebas estadísticas apropiadas proporcionará evidencia para respaldar o refutar tus sospechas, guiándote hacia una conclusión definitiva sobre la causa del colapso. Simulemos una prueba de hipótesis simplificada utilizando nuestro escenario de colapso de edificio. Supongamos que recolectas 30 muestras de suelo del sitio y mides su resistencia a la compresión. Luego, calculas la resistencia a la compresión promedio de estas muestras y la comparas con la resistencia mínima requerida para un edificio de ese tamaño y peso. Supongamos que la resistencia mínima requerida es 1500 libras por pie cuadrado, PSF. Tu análisis muestra que la resistencia a la compresión promedio de las 30 muestras de suelo es 1400 PSF. Este valor parece más bajo que el requisito,
pero es significativamente más bajo para concluir que la resistencia del suelo fue inadecuada? Para responder a esto, emplearías una prueba estadística, como una prueba T. Esta prueba considera el tamaño de la muestra, la variabilidad en los datos y la diferencia entre el promedio de la muestra y la resistencia requerida. Con base en los resultados de la prueba, obtienes un valor P, que representa la probabilidad de observar los resultados obtenidos, o, más extremos, si la hipótesis nula fuera verdadera. Si el valor P es muy pequeño, típicamente menor que 0.05, sugiere que es poco probable que la diferencia observada entre el promedio de la muestra y la resistencia requerida ocurra solo por azar. Esto proporciona evidencia sólida para rechazar la hipótesis nula y concluir que la resistencia del suelo fue de hecho inadecuada, lo que podría contribuir al colapso del edificio. Sección 5. Correlación. Revelando relaciones en los datos. Si bien las pruebas de hipótesis nos ayudan a evaluar afirmaciones y tomar decisiones, el análisis de correlación nos permite explorar las relaciones entre variables. Cuantifica la fuerza y la dirección de la asociación entre dos o más variables, proporcionando información valiosa sobre cómo se comportan juntas. Una de las medidas de correlación más comunes es el coeficiente de correlación de Pearson, denotado por R. Este coeficiente varía de -1 a 1 positivo, con valores más cercanos a -1 que indican una fuerte correlación negativa, valores más cercanos a 1 positivo que indican una fuerte correlación positiva y valores cercanos a 0 que sugieren una correlación débil o nula. Por ejemplo, en nuestro escenario de rascacielos, podríamos estar interesados en explorar la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Recopilamos datos sobre ambas variables de diferentes ubicaciones alrededor del sitio de construcción y los graficamos en un diagrama de dispersión. Al calcular el coeficiente de correlación, podemos determinar si hay una tendencia a que la resistencia del suelo aumente o disminuya a medida que el nivel freático se profundiza. Sección 7. Aplicaciones del mundo real, ingeniería y prevención de desastres. Las pruebas de hipótesis y el análisis de correlación son herramientas indispensables en diversas disciplinas de la ingeniería, que contribuyen a sistemas más seguros, eficientes y confiables. Aquí hay algunas aplicaciones del mundo real. Ingeniería civil, evaluar la resistencia de los materiales, analizar los patrones de flujo de tráfico, evaluar el rendimiento de puentes y presas. Ingeniería mecánica, optimizar el rendimiento del motor, probar la durabilidad de los materiales bajo estrés, analizar los procesos de fabricación. Ingeniería ambiental, monitorear la calidad del aire y el agua, estudiar el impacto de la contaminación en los ecosistemas, diseñar soluciones sostenibles. Prevención de desastres. Predecir el comportamiento de los desastres naturales, evaluar riesgos y vulnerabilidades, desarrollar sistemas de alerta temprana. Estas aplicaciones destacan cómo las herramientas estadísticas empoderan a los ingenieros para tomar decisiones informadas que impactan directamente la seguridad humana, la sostenibilidad ambiental y el bienestar general de la sociedad. Sección 8. El poder de las herramientas estadísticas. Toma de decisiones informada. La capacidad de extraer información significativa de los datos es primordial en el mundo actual basado en datos. Las pruebas de hipótesis y el análisis de correlación proporcionan a los ingenieros las herramientas necesarias para ir más allá de la intuición y tomar decisiones basadas en la evidencia. Estas técnicas estadísticas permiten a los ingenieros probar suposiciones, evaluar si hay suficiente evidencia para respaldar o rechazar afirmaciones sobre poblaciones con base en datos de muestra, identificar relaciones, descubrir patrones ocultos y asociaciones entre variables, revelando información valiosa sobre cómo interactúan. Cuantificar la incertidumbre, reconocer la variabilidad inherente en los datos y expresar conclusiones con un grado de confianza, reconociendo los márgenes de error potenciales. Tomar decisiones informadas. Utilizar información basada en datos para guiar los procesos de toma de decisiones, lo que lleva a resultados más efectivos y confiables. Al adoptar estas herramientas estadísticas, los ingenieros pueden mejorar sus habilidades para resolver problemas, mitigar riesgos, optimizar diseños y, en última instancia, contribuir a un futuro más seguro y sostenible.
Sección 9. Conclusión. Adoptando la información basada en datos en la ingeniería. En el panorama en constante evolución de la ingeniería, la capacidad de aprovechar el poder de los datos ya no es un lujo, sino una necesidad. Las pruebas de hipótesis y el análisis de correlación sirven como herramientas esenciales en el conjunto de herramientas del ingeniero, lo que les permite navegar por las complejidades de los datos, descubrir patrones ocultos y tomar decisiones informadas que dan forma a nuestro mundo. A medida que continuamos generando grandes cantidades de datos, se vuelve cada vez más crucial para los ingenieros adoptar estas técnicas estadísticas e incorporarlas en sus flujos de trabajo. Al hacerlo, allanamos el camino para un futuro donde las soluciones de ingeniería no solo sean innovadoras, sino que también se basen en un análisis de datos riguroso, asegurando un mundo más seguro, eficiente y sostenible para las generaciones venideras.